Que el Señor te bendiga y te guarde. Acá me encuentro en el monte nuevamente con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Hoy quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y sé que te va a edificar. Sé que esta palabra te va a bendecir y va a hacer arder tu espíritu. Quiero hablar acerca de la generación que comenzó a buscar a Dios. En el libro de Génesis capítulo 4, la palabra de Dios nos presenta dos genealogías que nos hablan de dos generaciones. Una es la generación de Caín y la otra es la generación de Set. El Señor me llevó a ver algo muy poderoso allí, que es lo que quiero compartir contigo en este momento. Para eso quiero comenzar leyendo en el libro de Génesis capítulo 4, el verso 16, donde la Biblia nos comienza a hablar acerca de la descendencia de Caín. Dice la palabra de Dios: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de No, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irá, e Irá engendró a Mehulael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Por primera vez en la Biblia nosotros encontramos en el verso 19 lo que se conoce como la poligamia. El primer hombre que tuvo más de una mujer fue un descendiente de Caín llamado Lamec. Dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y también nos habla acerca de la generación de Set. El verso 25 del mismo capítulo dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y el verso 26 es donde quiero poner el centro de la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir contigo. Dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. No Enoc, el que nosotros vamos a ver más adelante, de esta misma generación que la Biblia dice que caminó con Dios. Pero lo que me impresiona, lo que me impacta de este verso es que dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí es donde está el centro de la palabra. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí vemos en estas dos generaciones, la generación de Caín y la generación de Set. En la generación de Caín, lo primero que vemos es que la Biblia resalta su talento. La Biblia dice que la esposa de Lamec, Ada, tuvo un hijo llamado Jabal, y este fue padre de los que habitan en tienda y crían ganado. También dice que tuvo un segundo hijo llamado Jubal, y este fue padre de los que tocan arpas y flauta. Y Sila tuvo un hijo que fue padre de los artífices, hacía obra de arte con el hierro. Es impresionante que aunque esta generación tenía mucho talento, la Biblia no menciona que buscó a Dios. Sin embargo, cuando Adán vuelve a conocer a Eva y tienen un hijo, el cual Eva dijo que Dios lo sustituyó en lugar de Abel, aquel que mató a Caín, dice la palabra de Dios que tuvo un hijo llamado Enos. Set tuvo un hijo llamado Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Cuál es la diferencia en estas dos generaciones? Vemos una generación de talento, pero que no se acuerda de Dios. Sin embargo, esta generación, la Biblia no resalta su talento, pero sí resalta que comenzaron a buscar a Dios. Es decir, que conocieron la importancia, la vitalidad de la presencia de Dios y comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta palabra, cuando Dios me llevó a verla, me impactó, porque hoy en día nosotros tenemos la generación de Caín en nuestras iglesias. Hoy en día nosotros tenemos la generación que está tan ocupada criando ganado, que está tan ocupada habitando en tiendas, que no tiene tiempo para estar con Dios. Hoy en día nosotros tenemos la generación de Jubal. Los hijos de Jubal tenían tanto tiempo para dedicárselo a las arpas y a las flautas, pero nunca sacaron un tiempo
para usar esos instrumentos para rendir alabanza al Dios que da el talento. Es decir, que esta generación se ocupó tanto en sus talentos que se olvidó del Dios que da los talentos. Hoy en día en las iglesias nosotros tenemos personas que están tan aferrados a la música, están tan aferrados a un instrumento que se olvidan del dueño del instrumento. Y dice la palabra de Dios que el hijo de Sila, ellos fueron padres de los artífices. Imagínense en esos tiempos la gente que los halagaba por la obra de arte que ellos hacían, pero sin embargo la palabra de Dios no menciona que nunca ellos comenzaron a buscar a Dios. Una generación de talento, pero nunca buscó a Dios. Sin embargo, esta generación, la Biblia no marca sus habilidades, la Biblia no nos habla de su destreza, pero nos habla de la devoción que ellos comenzaron a tener. Entonces, desde el principio, nosotros vemos que la generación que comenzó a buscar a Dios no fue la generación más talentosa, fue la generación que entendió la vitalidad de la presencia de Dios, fue la generación que entendió que no podía vivir desconectada de Dios. Y yo quiero hablar hoy acerca de la generación que busca a Dios, de la generación que va a imitar a los hijos de Seth, la generación que va a imitar a Enos. En esta misma generación nosotros encontramos personas que sobresalieron como Enoc. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 5, el verso 21, vivió Enos 75 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algo que me impresiona acerca de Enoc es que la Biblia resalta y caminó con Dios. Aunque no resalta los talentos que él tenía como la generación de Caín, resalta que caminó con Dios. Y el tiempo que Enoc duró en la tierra fueron 365 años, comparado con el tiempo que duraban las personas en aquella época, donde muchas personas duraban más de 900 años, podemos decir que el tiempo de Enoc fue muy corto en la tierra. Pero lo impresionante de Enoc no fue que vivió mucho, sino que lo poco que vivió, lo vivió caminando con Dios. La Biblia da testimonio de que caminó con Dios y fue tan profunda la relación que tuvo con Dios que dice la Biblia que Dios le traspuso para no ver muerte. Y en esta misma generación, la palabra de Dios nos enseña también que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros ponemos en contraste estas dos generaciones, nos damos cuenta que la generación que Dios preserva es la generación de Seth, porque de esa misma generación viene Noé y Noé y su casa entran en el arca. Sin embargo, la generación de Caín es la generación que se corrompe más tarde y es la generación que es destruida en el diluvio. ¿Por qué esta generación fue destruida? ¿Y por qué esta generación Dios la preservó? Sencillamente porque hubo una generación que se enfocó tanto en sus talentos que nunca buscó a Dios. Pero esta generación entendió que tenía que vivir conectada de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra que yo tengo de Dios para ti hoy? Dios, más que una generación talentosa, Dios está buscando una generación dispuesta a buscar su presencia, una generación que entienda la necesidad de Él. Este es el tiempo de la generación que busca a Dios. Esta generación no tenía mucho talento, pero ella entendía que tenía que estar conectada con el Dios que da los talentos. Imagínate el tiempo que pasaban los hijos de Jubal con el arpa. Imagínate el tiempo que pasaban los hijos de Tubal Caín haciendo obra de arte. Imagínate el tiempo que pasaban los hijos de Jabal en los campos pastoreando sus ganados. Sin embargo, nunca buscaron a Dios. Es decir, que todo su tiempo lo gastaron en cosas terrenales, haciendo obras terrenales, pero la generación de Seth entendió algo mejor. La generación de Seth entendió que Dios lo creó y que sin Dios ellos no podían vivir. Yo quiero hablar con esa generación que tiene metas, con esa generación que se ha propuesto muchas cosas para este año 2023.
Si dentro de tus metas no está el buscar a Dios, necesitas borrar la lista y volverla a hacer, porque no te puedes ocupar tanto en las cosas de esta tierra y perder de vista al Dios que te sopló aliento de vida. Me impresiona mucho esta generación, porque dice la palabra de Dios, y desde entonces los hombres comenzaron a buscar a Dios. Y como comenzaron a buscar a Dios, esta generación fue preservada por Dios. Sin embargo, la generación que no buscó a Dios fue destruida. Y esto es profético. Yo creo que esto va a pasar en estos últimos tiempos. Nosotros tenemos estas dos generaciones, una generación entretenida y una generación enfocada. El final de esta dos generaciones va a ser que va a haber una generación que el diablo la va a destruir. Va a haber una generación que el diablo va a hacer lo que él quiere con ella, porque están tan enfocados en las cosas de esta tierra que han perdido de vista a Dios. Pero yo quiero hablar con la generación que está enfocada. Es la generación que va a permanecer por encima de los ataques del enemigo, porque la generación que le busca es la generación que Dios preserva y la mantiene. Yo espero que esta palabra haya tocado tu vida y que tú entiendas la importancia de invocar el nombre de Dios. Esta es la palabra de Dios que yo tengo para ti. Espero que esta palabra haya sido de bendición. También quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, te suscriba, me deje tu comentario y lo comparta con alguien más. Muchas bendiciones.